38. Y la enseñanza de hoy se llama las reacciones que debe tener el cristiano. Reacciones del cristiano. Mateo capítulo 5, verso 38. ¿Cómo debe reaccionar un cristiano ante las cosas del mundo? Verso 38. ¿Oísteis que fue dicho? Esta es una frase que el Señor Jesús repite mucho en el Sermón del Monte. Ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo, no está cambiando la ley. No está diciendo, le voy a cambiar, le voy a mejorar la ley, sino que está diciendo, le voy a explicar la ley, que a ustedes les parece que la entienden. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Digan amén. Es muy difícil decir amén. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No la puso dura, ¿cierto? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensas tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Es decir, los pecadores, la gente común y corriente. Ellos aman al que los ama. Sencillo. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hay importancia en eso? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí hay una enseñanza, Espíritu Santo de Dios. Es necesario que toques estos corazones, que me uses para ser claro, para que pueda tu palabra llegar a estos corazones y que podamos definitivamente poner en práctica. Porque aquí nos estás hablando de cuáles deben ser nuestras reacciones en este mundo ante tantas situaciones que nos pasan a diario. Señor, es necesario que nos hables y que pongamos en práctica lo que nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, amárrense los cinturones. Arranquemos con esta enseñanza. Aquí hay unas lecciones básicas para la vida de un cristiano. Se llaman, la enseñanza entonces la he titulado Reacciones del cristiano. Más de la mitad de la vida de nosotros funciona con base en reacciones. La gente habla bien y nos sentimos felices, ¿cierto? Eso es una reacción. Están diciendo de mí cosas buenas, me siento feliz y quiero llamar a la persona y saludarla, invitarla a tomar fresquito, heladito, habla bien, es una reacción mía. Si hablan mal, la otra reacción es nos enojamos ante un mal comentario, es otra reacción. Si una persona hace algo que a nosotros nos parece incorrecto, reaccionamos. Un hijo, un esposo, una esposa en la casa hace algo que es incorrecto y uno
reacciona y sencillamente se hace sentir. Si alguien nos hace perder la paciencia, reaccionamos y empezamos a exponer nuestras razones. Nos irritamos cuando nos provoca, nos defendemos cuando somos malentendidos, resistimos cuando somos maltratados. Todo esto son reacciones. Ustedes miren en el día con cuántas reacciones tenemos, en la semana cuántas reacciones, en el mes. Nosotros mantenemos reaccionando ante lo que nos va pasando. Entonces, al analizar nuestra vida, la mayor parte de la vida la vivimos en reacción. Tiene que haber una diferencia entre el creyente, que conoce a Cristo, y el incrédulo. Los cristianos obviamente también experimentamos reacciones, pero las reacciones de nosotros deben ser diferentes a las reacciones del incrédulo. Nosotros podemos mirar a una persona, observarla cómo reacciona. Un cristiano definitivamente le está prohibido reaccionar como reacciona un incrédulo. Además, miramos el otro lado, un incrédulo tampoco va a reaccionar con actitudes cristianas porque no conoce a Cristo. Si nosotros queremos conocer qué clase de persona es alguien, solo miremos el tipo de reacciones que tiene, cómo reacciona ante ciertas situaciones. Las reacciones de los creyentes definitivamente deben ser diferentes de los demás. El Señor en el Sermón del Monte nos enseña cómo deberíamos nosotros reaccionar y nos da el poder para hacerlo de modo apropiado. El Señor nos ha empoderado con el Espíritu Santo para que nosotros tengamos reacciones apropiadas. Dios no quiere que nosotros reaccionemos descuidadamente. La vida cristiana es una cadena de reacciones. Si lo hacemos correctamente, somos buenos cristianos. Si reaccionamos de una manera incorrecta, somos unos cristianos mediocres, muy pobres. Y doloroso ver, o nosotros que somos cristianos, ver reacciones ante ciertas situaciones que nos pasan en el ámbito de la vida o en el ámbito cristiano, ver cómo reaccionamos. Y hay muchos cristianos a esta hora reaccionando muy pobremente, como si el Espíritu Santo no les diera dirección. Después de que nosotros recibimos al Señor, creemos en el Señor y somos salvos, entonces se nos llama cristianos. Y el Señor nos ha dado mandamientos definidos en cómo debemos reaccionar cuando enfrentamos pruebas, cuando enfrentamos persecuciones. A los cristianos no se nos da la libertad de reaccionar a nuestro antojo, de cualquier manera. Las reacciones de los cristianos, así como su vida, deben estar controladas bajo el Espíritu Santo. Entonces, si Dios controla nuestra vida, nosotros no vamos a reaccionar de cualquier manera, sino que lo haremos como Él lo manda, porque Cristo está en nosotros, su vida, la vida de Dios está en nosotros, y entonces con Cristo reaccionamos como reaccionaría Cristo. ¿Qué piensan ustedes de esta enseñanza de poner la otra mejilla? Nosotros lo hemos leído olímpicamente. Si me dan en la cara, pues golpee la mejilla y me rieron. ¿Qué será lo que significa eso? ¿Qué será lo que significa
significa que si te piden la túnica, entregues también la capa. ¿Han meditado sobre eso? ¿Han pensado en eso? ¿Qué es lo que está buscando Dios en todo el pasaje, desde el verso 38 hasta el verso 48? Si cogemos el paquete y yo les pregunto, ¿qué es lo que quiere Dios contigo ahí? ¿Alguien se atreve? Aprender a amar al prójimo. Aprender a amar Al prójimo. al prójimo. Que no lo sabemos. No lo sabemos amar. Leita. Pastor, que no reaccionemos como reacciona el mundo. O sea, si alguien nos ofende, que es difícil, yo no considero poner, digamos, venga de mí, sino, no sé, no lo siento que es venga, sino que perdonarlo con un corazón sincero y no corresponder a la misma ira y odio de él, ¿cierto? Sino parar y retirarse. Y eso yo, más no digamos, venga de mí la otra. No, hasta ahí no llega, pero sí. A ver, allá, pero está muy bien. A ver, primero, Marina. Humildad. Y sujeción ante el Señor, y así es de la única manera que uno puede blindarse con todas las cosas que vienen contra uno. Y lo tuve que aprender de la peor manera. Y cuando entendí ese principio de la humildad y la sujeción al Señor, todo lo demás como que se desvaneció, aunque el problema estuviese. Muy bien. Sandra. Al pastor, que yo no salgo a trabajar y a mí me dicen, dele duro, dele, no se deje, cuidadito se deje. Y yo ahí, y acostada agachada. Escuchen. Lo que el Señor, ustedes tienen razón en lo que han compartido, todas funcionan, pero se los voy a resumir en una sola frase. Lo que el Señor busca es que nosotros tengamos un espíritu que no sea pendenciero, un espíritu que sea diferente a lo del mundo, un espíritu que, lo digo Lady, si me buscan problemas, yo no aporto para el problema y no que me quito. Y entonces tengo un espíritu pacífico, un espíritu en el que no aporto como aportaría cualquier persona para que se arme una pelea, para que se arme una guerra, sino que antes me quito de ahí. Toda la vida se ha dicho, y en el contexto judío también se ha dicho, que cuando una persona le daba en la cara al otro, lo que le está incitando a pelear, lo que le están diciendo es, a ver, me chocó mucho, entonces, a ver, hagan una cosa. Y entonces no se trata de vuelva de mí aquí, o de mí esta otra, sino que el hecho de poner la otra mejilla es, me quito, es hasta ahí nomás, me voy de aquí, me quito de aquí, y eso es lo que significa poner la otra mejilla, no aportar para que se genere la pelea. Entonces Dios lo que está buscando por nosotros es sencillamente que seamos pacíficos, es decir, que nosotros aprendamos a no preocuparnos, escuchen, aprendamos a no preocuparnos por las ofensas y por los agravios personales que nos hacen, ya sea en el plano físico o en el plano emocional o cualquier cosa, porque es que hay cosas que duelen más que una palmada en la cara. Una mirada también es muy ofensiva, una palabra, un maltrato, duele más. Y entonces sencillamente lo que el Señor dice es, ustedes deben aprender a no preocuparse por los agravios, porque los van a tener, por las ofensas, y no está respondiendo, no está reaccionando como reaccionaría la gente del mundo. Y por eso entonces está la frase del Señor, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Es decir, que en el Antiguo Testamento Moisés, porque es una ley de Dios dada por Moisés,
y para poner orden se dijo ojo por ojo, diente por diente. Habla de reacciones, es decir, si alguien me hiere un ojo, entonces yo reacciono lastimando el mismo ojo de la otra persona. Es decir, si me lastimó el derecho, yo le lastimo el ojo derecho. Si alguien me rompe un diente, yo también le hago un diente al otro. Esa es la ley del ojo por ojo, diente por diente. Es decir, yo hago algo porque tú ya me lo hiciste. Y eso lo vemos en los matrimonios, y eso lo vemos entre los padres y los hijos. Entonces, un hombre le habla gruesecito a la mujer, y la mujer le levanta esa borracha y le dice: ¿qué hubo en mí? Vamos a gritarlo, entonces vamos a gritar. Pero ¿usted por qué me grita? Porque usted me gritó. Entonces, vos me haces y yo hago es porque vos me hiciste. Esa es la ley del ojo por ojo, diente por diente. Y entonces, los creyentes, eso lo hacían los creyentes del Antiguo Testamento, pero los creyentes del Nuevo Testamento tenemos otra forma de reaccionar, porque el Señor dice: pero yo os digo, es decir, les voy a explicar cómo es en realidad esto. Y entonces el Señor viene para profundizarnos cuál debe ser nuestra reacción. No resistir, no resistáis al que es malo, es decir, no se queda. Y dice: pero yo os digo en el verso 39, no resistáis al que es malo. Es decir, no se quede ahí resistiéndolo y poniéndole el pecho. A ver, pues, no, nosotros somos cristianos, nosotros somos creyentes, y nosotros nos manda el Señor a que no resistamos a las personas malvadas. Antes de ser cristianos nosotros teníamos nuestras reacciones, pero ahora nosotros no debemos actuar como actuábamos en el pasado. Nosotros ahora, nuestra reacción debe ser como cristianos que tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y entonces sigue diciendo el Señor en el versículo 40: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Qué quiere decir esto? Es que miren que el Señor lo que está diciendo es: no se meta en problemas. Si le están quitando a usted la túnica, para quitarle la túnica, ¿qué va primero, la túnica o la capa? La túnica, enseguida va la capa. Y entonces, para uno entregar la túnica, tiene que quitarse la capa. Y entonces dice, lo que le está diciendo el Señor es: usted no se meta en problemas. Si le pide, entréguelo. Hay gente que se hace matar por un celular, hay gente que se hace matar por un reloj, hay gente que se hace matar por unos tenis, hay gente que en Bogotá, hay gente que se mata por una cachucha. ¿Han visto las noticias? Se hacen matar. Y cuando el Señor dice: entregue eso. Y si le pidieron la túnica, pues derecho que quitó la capa, entregue las dos cosas y tenga más. Lo que el Señor está diciendo es: tenga un espíritu pacífico. No se meta en peleas, usted no tiene por qué meterse. Y entonces el Señor empieza a dar un poco de enseñanzas aquí. En el versículo 43 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. Eso decía la ley. Entonces, al prójimo, al que está ahí cerquita, que yo lo conozco, lo amo, lo respeto. Pero aquel que no es judío, aquel que es de otro pueblo, aquel que no conoce a mi Dios, entonces a ese lo aborrezco. Y el Señor dice: pero yo les digo, vuelve y dice, pero yo les digo, amarás a tu prójimo y aborrecerás. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es muy revolucionario. Imagínense Jesús predicando y los judíos ahí. Y ya pues vino a cambiarnos todo. Si nosotros, lo lógico es aborrecer al enemigo, pero el Señor
Si lo maldice, usted lo bendice. El problemita con este sermón del monte, ¿no? Cómo nos pone contra la pared, cómo nos revuelca la vida, cómo nos hace sentir el sermón del monte. ¿Sabe cómo nos hace sentir? Usted no está haciendo nada, así nos hace sentir. Porque lo lógico es que de aquel que me aborrece, yo lo aborrezco. Voy a orar por él, ni crea. Y es un mandato. Y es un mandato del Señor. Y entonces empieza a decirnos el Señor en el versículo 46. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué gracia tiene eso? ¿Qué recompensa tiene eso? Muy bonito, muy bueno amar al que lo ama. Eso no tiene ninguna gracia, dice el Señor. Gracia es amar al que me aborrece. Eso sí es gracia. Y entonces el Señor dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos, es decir, los pecadores? ¿Qué recompensa tendrás si reaccionas amando a los que te aman? Los publicanos y los recaudadores de impuestos hacen lo mismo. Entonces, vamos a encontrarnos que no somos diferentes a los pecadores, porque amamos a los que nos aman. Entonces somos igualitos a los que están afuera. Los de aquí adentro, en la iglesia cristiana, somos igualitos allá, porque saludamos al que nos saluda. Pero al que uno no saluda, al que no me saluda, yo tampoco lo saludo. De manera de hablar del Señor. Y entonces nosotros nos encontramos metidos en este lío. Entonces nosotros no tenemos ninguna diferencia con los pecadores y los no cristianos. Tenemos la misma forma baja de pensar, la misma forma rastrera de pensar. Saludamos al que nos saluda, bendecimos al que nos bendice, amamos al que nos ama. Y el Señor viene con todo lo contrario. Entonces, el principio básico que hay en este pasaje, sencillamente ante la reacción cristiana, es que las reacciones humanas, sencillamente nosotros las tenemos que mirar a la luz del cristianismo, a la luz del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu está en mí, entonces yo voy a obrar de la manera en que el Espíritu Santo me dice que obre. Yo no puedo obrar a mi manera. Nosotros tenemos la tendencia a olvidar que el factor más importante que muestra la Biblia es que la Biblia nos está preparando el Espíritu. Nos prepara el Espíritu para vivir como Dios. Usted lee Biblia y Dios lo está preparando para que tenga un espíritu diferente, un espíritu distinto y que sencillamente no se deje engañar. Cuando ustedes leen, por ejemplo, el libro de Daniel fue llevado a Babilonia y Daniel, dice la Biblia, tenía un espíritu diferente. Y el espíritu diferente era el Espíritu Santo, y sencillamente empezó a no contaminarse ni con las comidas siquiera. Si Daniel no se contaminaba ni siquiera con la comida, ¿qué otras cosas entonces apartaría de su vida para no parecerse a nadie? Sencillamente era una persona que estaba preparado en el espíritu para enfrentar cualquier cosa que le pasara. Entonces, a nosotros no nos basta con acercarnos a la Biblia y entonces con una mente abierta y decir, bueno, yo estoy entendiendo esto. Nosotros necesitamos que el espíritu nuestro sea transformado por la palabra
para poder pararnos allá afuera y no involucrarnos con las cosas con las que me provoca el mundo. Porque si no somos preparados en el espíritu, nosotros resultamos involucrados en todas esas cosas. Y vaya que se generan esos problemas en el vecindario, y entonces uno encuentra al cristianito alegando con una persona que es mucho más baja en el sentido de que no tiene el Espíritu Santo. El cristiano es hasta aquí arriba supuestamente por el Espíritu Santo, y el mundano está allá abajo, pero el cristiano no es sino que lo miren feo, inmediatamente tiene una reacción contraria ante esa persona y no deja que el Espíritu Santo se manifieste. Y encontramos cristianos en alegatos, en problemas, en situaciones con personas que no tienen el Espíritu Santo. Entonces no basta con acercarse a la Biblia, es decirle al Señor: yo necesito poner esto aquí, y que realmente tenga reacciones sabias delante del mundo. Cuando Dios está predicando este pasaje, Él está diciendo: ustedes sencillamente sean humildes. Por ahí salió la palabra, sean humildes, tengan un espíritu sencillo. En Roma ocurría, Roma tenía dominio sobre Israel, y entonces los soldados romanos sencillamente mantenían por ahí, por todas las calles de Jerusalén, de Israel, y un soldado romano tenía la orden, y a todo el pueblo se le decía: cuando un soldado romano le pida a usted un favor, usted lo tiene que cumplir. Y entonces un soldado romano iba con su morral, con su espada, con sus provisiones, y llamaba a cualquiera que estuviera, no importa lo que estuviese haciendo: venga, lléveme ese morral una milla. Y había que llevarse, porque un soldado romano me lo pidió. Recuerden que un hombre fue llamado para llevarle la cruz a Jesús. ¿Qué hizo ese hombre? Obedecer, porque lo pidió ¿quién? Un soldado romano. ¡Ay, hombre, venimos! Llévale la cruz a ese señor. Eso se le echó al hombro. Esa práctica se acostumbraba en Roma. Y el Señor, en este sermón, llega y dice: si alguien te obliga a caminar una milla con él, ¿qué debe hacer? Camine dos. Es decir, no pelee, sea sencillo y dígale hasta dónde más hay que llevarse la milla. Venga a ver. Corazón, un espíritu moldeado, un corazón cambiado que no genera problemas. Si alguien te obliga a llevar una milla, caminar una milla con él, camina dos. Tremendo. Y hoy en día, ¿dónde se pone en práctica eso? Uno tiene un trabajador, una empleada o un jefe tiene un trabajador y le dice: necesito que me trabaje mañana domingo. ¿Yo mañana domingo? No, ¿cómo le ocurre? En vez de decir: y le trabajo el vestido también si quiere. Un espíritu sencillo. Escuchen, el Señor lo que está diciendo es: usted no me genere problemas. Usted tiene el Espíritu Santo, y usted sencillamente me ponga, que no sea usted que genere los problemas. Y entonces dice el Señor que en verso 47: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? En Amaga hay gente que no aluda, pero yo hace mucho tiempo tengo la costumbre de pasar por casa en casa y así no vayan a la iglesia y los saludo. ¿Cómo estás? Y me dijeron que estás enfermo, ¿quieres que haga una oración? Bueno, pastor. Y bueno, y yo sé que no van a la iglesia.
Y al grupo que va conmigo yo le digo, saluden a la gente. Pastores que no me saludan. Usted es cristiano. Salude a la gente, salude a la gente. Yo no tengo problema. Yo saludo a los de las personas que están por allá en esos grupos necios. Yo saludo a los viejitos, yo saludo a los niños, yo saludo a todo el mundo. Y pronto va llegando gente a la iglesia. Yo soy el cristiano. Nosotros somos los cristianos y le he dicho al equipo, salude a la gente. Es que si no me saludan, yo soy el cristiano, yo soy el cristiano. Porque qué gracia es saludar a los que te saludan. ¿Qué gracia es? El Señor te va a aplaudir porque saludas al que te saluda. No, amigo. El Señor se pone contento es que cuando vos como cristiano saludas a que no te saluda. Y entonces dice el verso 48: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, no que nosotros alcancemos la perfección del Padre, sino que nosotros caminamos para, por lo menos en el sermón del monte, parecernos a lo que Jesús quiere que nosotros definitivamente tratemos con estas enseñanzas en las que nuestras reacciones ante la gente sean diferentes a los demás. Yo espero que esto lo empecemos a practicar en la casa. Mire cómo reacciona ante una situación de su esposo, de su esposa. Mire cómo reacciona cuando su hermano le habla. Mire cómo reacciona cuando un hijo le levanta la voz o cuando hacen alguna cosa. Mire cómo reacciona y piense cómo dijo Dios que usted debía reaccionar. ¿Cómo dijo Dios que usted debía reaccionar? Sí, hay personas que han logrado tener reacciones como las que nos enseña el Señor en el Sermón del Monte. Hay personas definitivamente, voy a contar dos, que sencillamente eso me llamaron mucho la atención. Dos ejemplos de personas que pusieron en práctica esta enseñanza. El primero es un famoso evangelista, Billy Graham, de Inglaterra. Billy Graham. Antes de convertirse este hombre, era un boxeador. Y era campeón de boxeo. Se convirtió al Señor. Y después de que terminó de salir de allá del ring, ya no boxeaba, se puso a trabajar en una mina en Inglaterra y era supervisor en una mina. Y en la mina había un minero que siempre le tenía miedo, toda la vida le tuvo miedo, sencillamente porque lo veía así, ese hombre tan musculoso, y le tenía miedo. Y cuando supo que se convirtió al Señor, pensó que por fin que había llegado una oportunidad. Ahora ese hombre convertido al Señor, él podía provocarlo, podía molestarlo y sin ningún problema. Y entonces una vez en la mina, el minero le pegó un golpe al boxeador, a Billy Graham. Y Billy Graham, el boxeador, pues no era no sacar la mano y noquearlo de una vez, porque venía de eso, él sabía cómo. Pero en vez de eso, Billy Graham lo miró y le dijo: que Dios te perdone, como yo también te acabo de perdonar. Es decir, no te solté el golpe porque te hubiera matado. Que Dios te perdone como yo también te acabo de perdonar. El resultado fue que ese hombre, el minero, pasó unos días pensando, inquieto, cómo
yo le pego un puño a ese hombre y ese hombre no me suelta un puño, donde me suelta un puño me mata. ¿Cómo es que ese hombre dice que Dios te perdone y yo también te perdono? Y pensando varios días, se le acerca otra vez al boxeador y le dice: ¿qué es lo que usted tiene que decirme? Y le ha predicado el Evangelio y fue la oportunidad para que el minero se convirtiera, precisamente por un golpe que no se soltó, cuando se debía haber soltado si hubiera reaccionado como reaccionaba en el tiempo. ¿Cuánto favor le podemos hacer a una persona con nuestras reacciones correctas, con el Espíritu Santo en nuestra vida? Este hombre, este minero, sabía de lo que él podía hacer, sabía que no podía ponerse hombre los golpes, y Dios se valió de eso, de esa reacción, para convertir a otro hombre. El otro ejemplo es de Hudson Taylor, un misionero americano que estaba de misiones en China. Entonces estaba este misionero vestido con ropa china a la orilla de un río y le hizo señas a un barquero que venía para que lo pasara al otro lado del río. Cuando se estaba acercando el bote, llegó también a la orilla donde estaba Taylor un chino, también necesitando pasar para el otro lado, pero el chino fuerte no distinguió quién era este hombre porque tenía ropas chinas y le pegó un empujón así en el pecho y lo tiró allá a un pantanero, diciéndole al barquero: lléveme a mí, y lo tiró allá a un pantanero. El barquero paró la barca ahí junto a la orilla y le dijo: a usted no lo llevo, porque este señor me puso la mano primero, y este señor es un extranjero. Cuando el hombre lo mira, en China, si se maltrata a un extranjero, hay juicio y pena de muerte, si no hay causa. Cuando el hombre lo mira, que se está limpiando el pantano y todo eso, y que el barquero le ha dicho: yo lo llevo a él, entonces el hombre se queda de una sola pieza. Pero Taylor se subía al bote y le dice: aquí hay campo para los dos, súbase. Ese hombre no sabía dónde ponerlo, sencillamente ha tratado a un misionero extranjero mal, le ha ensuciado sus ropas y ahora lo sube a la misma barca y le dice: venga, vamos los dos. En el transcurso del paso del río, este hombre se quebranta: perdóneme, misionero, yo como hice esto. Y él le dice: Señor, está en mi corazón, quiere estar en el tuyo. Y mientras pasaron al otro lado, lo evangelizó y presentó al Señor. La reacción de un misionero, de un hombre cristiano ante un pagano. Sí, hay gente cristiana que son capaces de reaccionar bien ante las situaciones que nos ofrece el mundo. Eso es lo que quiere Dios, eso es lo que quiere Jesús al predicarnos el sermón del mundo. Cuidado con nuestras reacciones, que las reacciones de nosotros, cristianos, deben traer a la gente a los pies de Dios, deben traerlo a los pies de Dios. Que Dios nos ayude, porque eso no es fácil. Eso no es fácil. Amar al que no nos ama no es fácil. Saludar al que no nos saluda no es fácil. Pero esas personas no van a llegar a Cristo hasta que usted no reaccione bien con ellos.
necesitamos tener reacciones cristianas ante todas estas situaciones que el Señor nos presenta y que es perfectamente posible. Si quedó aquí escrito,